todavía no ven como distribución ni forma de obtener distribuciones. Y yo creo que el profe no se los va a enseñar. Si se los enseña a alguien, va a ser como el Javier o yo, porque el profe les va a enseñar más teoría, como qué es la distribución, qué significa, en hidrología, qué sí. Entonces, yo voy a tener mi tabla de caudales, que son los caudales por año que ya sacaron, ¿verdad? Y cada caudal va a tener, o sea, la idea es que ustedes sus caudales los ordenen de menor a mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que esa como curva que está subiendo se ajuste a la distribución que nosotros queremos. Ahí. ¿De menor a mayor? Entonces yo necesito mi caudal mínimo, mi caudal máximo, el caudal promedio, el número de datos que tengo, el rango, la longitud y la desviación estándar. Todo eso ustedes saben sacarlo. Lo han sacado en probabilidad y estadística y en otros ramos. Ah, no, el número de intervalos no. Ah, ¿o sí? Sí, creo que sí. Ya, pero en fin, cuando yo tengo mi número de intervalos, y esto ya lo voy a empezar a explicar como más rápido para que alcancemos a verlo. Cuando yo tengo mi número de intervalos, yo puedo armar mis intervalos, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y con la longitud de cada intervalo puedo ir viendo como de dónde a dónde va a ser cada intervalo. Bueno. Y también puedo sacar el MC, que vendría a ser el promedio de cada intervalo. ¿Sí? Cuando yo tengo el intervalo y el promedio de cada intervalo, puedo ver la frecuencia observada. ¿El profe ya les empezó a hablar de frecuencias? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Pronto lo van a empezar a escuchar, van a ver varios diapos de frecuencia. Y ustedes van a ver, por eso también lo tienen que ordenar de menor a mayor. Porque tienen que ver con qué frecuencia tengo valores en ese intervalo. Por ejemplo, entre el 4,3 y el 7,3, yo tengo 4 datos. Entonces mi frecuencia observada yo pongo 4. ¿Sí? ¿Estamos todos claros hasta ahora? ¿Todos claros? Estamos sacando la distribución normal, que yo creo que es la más simple de las 3. O sea, yo le voy a hacer 3. Normal, convert y log normal. Después nosotros vamos a tener nuestro Z, que va a ser, se lo dejé acá, el MC, que vendría a ser nuestro X, menos el caudal promedio dividido en la desviación estándar. ¿Se acuerdan de esta tablita que ustedes vieron en probabilidad estadística? Sí. Ya se usa lo mismo. Es lo mismo, porque las probabilidades son iguales. Y de ahí sacamos el F de Z. Nosotros en probabilidades teníamos la tablita y era una lado porque había que lo buscaban y bla. Pero en Excel tenemos la función distribución normal estándar. Eso existe. Entonces ustedes ponen la distribución normal estándar, ponen el valor del Z que quieren y se los va a buscar solo Excel. Entonces de ahí es para abajo. El F de Z es el acumulado. Yo creo que ustedes se acuerdan de haber hecho esto en probabilidad. Ahora que lo van viendo, se van acordando que esto ya lo han hecho antes. Okay. Y también tenemos un F teórico. Y el F teórico es el F acumulado por el número de datos. Sí, la idea era que esto lo hiciéramos juntos, pero prefiero que hagamos un repaso grande para que ustedes vean que no es, o sea, es pega, pero no es tanto como para, no sé, como angustiarse. Y de aquí sacamos el chi. ¿El chi cuadrado? ¿Se acuerdan del chi cuadrado? ¿Sí? ¿No? Esto también lo vieron. Que es la frecuencia observada menos la frecuencia teórica al cuadrado dividido en la frecuencia teórica. ¿No? ¿No lo vieron? Cuando uno decía cuando ustedes tenían distribuciones en probabilidad y estadística, ¿cómo verificaban que esas distribuciones fueran las correctas? Confiaban por fe. Por fe sabían que su probabilidad estaba correcta. Bueno, yo cuando yo di el ramo, nosotros sí nos pasaron chi cuadrado y en el fondo es tu forma de saber que tu probabilidad se ajustó o no se ajustó. Porque si no, ¿cómo saben eso? Yo puedo estar haciendo 1000 probabilidades y no sé cuál es la real.
Ya, entonces, para cada uno ustedes sacan su chi cuadrado y después lo suman. La suma de todos los intervalos. Y este chi cuadrado calculado se relaciona con un chi cuadrado teórico. Entonces, yo ahí puedo decir, si es mayor a mi teórico, entonces esto no es, esta distribución no está bien ¿Voy a ajustada. mandar esto después o no? No, chicos. ¿Ah? Pero las fórmulas, esas que están en el Excel, las imágenes. Las fórmulas están todas en las diapositivas. Ah, Todo, y si no está en las diapositivas. No, está todas las diapositivas del profe, creo. No, está todo. O sí podría mandarles la fórmula. Sí, yo sí les puedo limpiar el Excel y mandarles la fórmula. ¿No dice los intervalos, chino, eso? Sí, obvio, sí. Pero no les voy a mandar el Excel porque si no ustedes copy-paste sus datos y está lista la cuestión. Porque ahí no, pues ni un brillo. Pero sí les puedo mandar las fórmulas porque creo que, yo creo que la mayoría las tiene el profe, pero no sé, ¿cachai? Que el profe como que tiene un exceso de información, entonces ese exceso de información los va a confundir. Ya yo creo que lo voy a hacer llegando a la oficina. Si no lo hago de aquí a la noche, por favor que alguien me mande un correo o un WhatsApp o algo porque mi vida está muy rápida esta semana. En Gumbel o Gumbel, no sé cómo se pronuncia, hay gente que lo pronuncia distinto. Ustedes van a tener los mismos datos que tenían para todas las distribuciones, que son estos. La diferencia está en que Gumbel agrega otras fórmulas que son como otras variables. Por ejemplo, el B, el IN, son nuevas variables a la distribución normal. La distribución normal es la más simple. Es la más simple de todas. No me acuerdo bien de la explicación, creo que una vez me la dieron, pero es como la que se basa en la desviación estándar, algo así. Y en cambio Gumbel se basa como en otra relación, no me acuerdo. Y la log normal es la logarítmica. Ya, entonces yo tengo Gumbel, tengo estos datos, saco las fórmulas que están acá, como cada relación, que estos son coeficientes, esos que están marcados son nuevos coeficientes. En el fondo es como si a ustedes les pusieran otro rango o otro caudal promedio. Y de ahí ustedes vuelven a hacer lo mismo que hicieron con la distribución normal. Sacan los intervalos, el MC, el F observado y ahora van a tener este nuevo que es el B. Y ya tu Z, como en la distribución normal nosotros teníamos un Z del que sacábamos una función, ¿cierto? Y esa función viene expresada en una tabla. No, pues ahora nosotros vamos a tener un B que viene de una función, o sea que va a ser como la variable independiente de una función. Y con esto sacamos el f de z, o sea el f de z acumulado, estos son los acumulados. No sé si se acuerdan de probabilidades cuando uno sacaba el acumulado y con el acumulado uno iba viendo una curva que va aumentando. No sé si quiero meterme ahí tampoco. Sí. En verdad, sí, va a servir. Ese f de z lo multiplico por el número de datos. Y aquí, ¿qué es lo que vuelvo a obtener? Un chi cuadrado. Eso es lo que vuelvo a sacar. Ese chi cuadrado lo sumo y si se fijan, ya, los datos que yo ocupé, yo me di cuenta cuando ya tenía el Excel listo que quizás no fueron los mejores, pero el normal me da 8.81 del x cuadrado, ¿cierto? Y Gumbel me da 23, ¿cierto? Dan muy distintos. Probablemente ustedes con sus datos les van a dar así como 5, 6, 5, 10, 5, 15. Como que es extraño que se disparen tanto los chi cuadrados. No es tan... ¿Sabemos cuál es el correcto? Porque cuando llegamos al final, al test, nosotros vamos a tener esta tabla, ¿ya? Con grados de libertad. Y yo elijo la probabilidad de excedencia. Yo puedo decir que quiero que esté como un 95% acertado, creo que es la probabilidad. Creo que en este caso eligieron un 99%, pero con mis grados de libertad. Ya yo tengo 6 intervalos. Probablemente la mayoría de ustedes va a tener 6 intervalos. No, a lo más alguno va a tener 7 o 5, como que ese es mi cálculo, porque obviamente yo no hice las 10 cuentas. Como que las vi como al ojo y dije, ya esto debe ser por lo que les va a dar.
y el número de intervalos de clase siempre es 2, esto es una constante. Entonces mis grados de libertad van a ser siempre 3. Entonces yo siempre me voy a estar moviendo en... Ahí como lo... Yo siempre me voy a estar moviendo aquí. Como como por ahí. ¿Se entiende? Y lo voy a agrandar porque esto no lo... Siempre me voy a estar moviendo acá. Entonces yo puedo decir que quiero un 95% de excedencia, creo que se dice, o un 99% de excedencia. Yo en este caso elegí el 99, porque si yo elegí el 95 es el que generalmente se usa. Ese es como el común en probabilidades, pero si elegía el 95 ninguno se me iba a ajustar, porque los 3 se me escapaban. Entonces ahí yo dije ya, mejor elijo el 99% de excedencia para que la distribución normal sea la que mejor se me ajusta. ¿Se entiende? ¿Sí? Mira, la verdad es que se me olvidó. Como que ahora que lo pensaba dije, hoy como que se me fue como explicarlo con palabras simples la distribución de... Pero según yo, y con esto quiero ser súper, que si el profe les dice algo o el Javier les dice algo distinto, que ustedes sean abiertos a que ellos pueden tener muchísima más razón que yo en esto. Y es lo que yo quiero que se ajuste a mi distribución. Por ejemplo, si yo quiero que se me ajuste en un 95%, entonces ocupo el grado del, o sea, ocupo el 782, que es el que está acá. Si yo quiero que se me ajuste un 99%, ocupo el 11,34. ¿Ya? Pero las probabilidades, yo me acuerdo que esto fue un ejercicio que nos hicimos en la oficina con varios compañeros, o sea, con un compañero. Que tuvimos un proyecto muy grande y muy cototo y nos tuvimos que empezar a meter en la distribución de probabilidades para cachar qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. Y si tú vas, por ejemplo, en caudales, tú borras un dato de caudales, tu chi cuadrado cambia caleta, cambia mucho. Porque en el fondo yo que le estoy diciendo que si yo tengo un pic y elimino ese pic, todo lo demás va a quedar liso, entonces se me ajusta al 100%. ¿Se entiende? Si yo ese pic lo bajo un poquito, yo puedo mover mis datos, y esto es algo que se ve mucho, uno puede mover los datos para que la cuestión se ajuste y uno dice, pero si se me da, estos son los números, está todo listo. Pero en verdad no es correcto. Entonces, yo me acuerdo que yo de esa discusión, yo de ahí para adelante que como me confundía con lo que significaba la excedencia. Porque no estoy segura si es lo que yo quiero que se me ajuste, o si es como lo que mi distribución se ajusta, no sé, como que quede confundida. Así que a lo mejor cuando el profe les explique, porque el profe se los va a explicar, les va a explicar los test. De hecho, él les va a explicar muchos más. Hay muchas otras formas de medir. Y él en sus diapos, que creo que las descargué anoche. No sé si las descargué, si las tengo acá. Ahí está. Ya, ahí están las fechas. El día de hoy día le dio la tarea 3. Recuerden la revisión de la solemne 2, por favor, porque no se va a repetir. La presentación de las tareas, bla, bla, bla. Ya, miren entonces los diapos del profe. Ahí ven lo que les estoy enseñando. ¿Se acuerdan lo que sacamos en el Excel? Todo esto. Los rangos, la frecuencia acumulada. El ajuste de la curva, que eso lo van a ver con el profe. Lo que yo le decía de los acumulados acá. Los tipos de distribuciones que hay, la definición de periodo de retorno, el concepto de riesgo, la ley de probabilidad de una frecuencia, bla, bla, bla. Y ahí acá vamos por distribuciones, ley de Gauss, Campbell, las pruebas de bondad. Y ahí miren, aquí están las que él ve, las pruebas de bondad de ajuste, chi cuadrado, W, la otra que no sé cómo pronunciarla bien porque no están en la Y aquí el profe les va a hacer una clase de ajuste estadístico con el chi cuadrado. Sí, yo creo que a él le pueden preguntar, mira, y aquí ven la misma tabla. Entonces ahí yo creo que el profe cacha, porque yo tengo una idea pero no se las quiero explicar
no quiero confundirlo. Eso es lo que no quiero hacer, no quiero confundirlo. Así que mejor pregúntenle a él. Enseñamos cómo se hace. Ya, entonces quedamos en Gamble. ¿Hasta ahí están todos claros? ¿Sí? Sí. Después viene el log normal. Que el log normal es lo mismo que la distribución normal, solamente que en vez de hacerlo con los caudales, los hago con el logaritmo del caudal. Es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Entonces no sé hacerlo de nuevo porque ya saben hacerlo. Y hacen el test, ven cuál es la que más se les ajusta, y cuando sepan cuál es más la que se les ajusta, sacan los periodos de retorno. ¿Sí? Y aquí, bueno, yo hice el de 2, 5, 10, 20, 50. Ustedes tienen su PZ, que es el tiempo que ustedes van a tener. Por ejemplo, acá ustedes van a tener 100, 150, 200 creo que yo pedí, y 1000 y 2000, no me acuerdo. Hasta 1000, que no me acuerdo como con la distancia que lo hice. Entonces con eso ustedes obtienen su PZ, que sería 1 menos 1 partido en el tiempo, en la cantidad de años. El del PZ obtienen 1 menos el, o sea, perdón, se me olvidó que escribí. Cuando estén con el profe van a ver como el riesgo, que el riesgo está directamente relacionado con los periodos de retorno. ¿Cuál era la definición de periodos de retorno? ¿Se acuerdan? Que era que la cantidad de años en la que tiene que ocurrir un solo evento. La cantidad de años que ocurre un evento. La cantidad de años en las que ocurre un evento. Porque en el fondo, si yo tiene que ocurrir un solo caudal, ya cuando uno diseña un puente, en 1000 años tiene que haber una sola crecida. Por eso, no sé si alguna vez han visto y han dicho así como, no, pues que el Mapocho está mal diseñado, qué sé yo, bla, 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 o es que esto. Ya, ellos dicen que está mal diseñado, o una de las razones, puede haber muchas más razones, porque si tú tenías un puente y ese puente se te desborda cada 3 años, es porque tú no lo diseñaste con los periodos de retorno correspondientes. Porque en el fondo tú le estás diciendo a la obra que va a ser sobrepasada, la idea es que la obra sea sobrepasada una vez en 1000 años o una vez en 100 años, que no sea sobrepasada cada 3 años. Eso es lo que pasa cuando en hidráulica, cuando en hidrología una obra falla, esa obra se desborda. No es como en estructura, cuando en estructura una obra falla, ¿qué pasa? La obra se rompe, la obra cae. En hidráulica, en hidrología, cuando una obra está mala, es porque se desborda. Se desborda un canal, se sobrepasa un puente. Esa es como la lógica. No necesariamente se tiene que romper. Hay un montón de canales que se desbordan todos los años en Chile y no se rompen. Estructuralmente están buenos. ¿Hidráulicamente están buenos? No. ¿Hidrológicamente están buenos? No. A menos de que sean como caudales que, bueno, hay otro tema. Ya, entonces aquí sacamos la cantidad de riesgo y el Z es el proceso inverso. Si yo, por ejemplo, si yo acá tengo 0,5, en vez de buscar el Z acá, o sea, esto lo voy a agrandar para que lo vean. No sé si logran verlo, pero la idea es que para sacar este Z, si yo tengo 0,5 acá en el P de Z, yo lo busco acá adentro. Entonces por acá el 0,5, ¿dónde está? Bla, 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 acá, en 0, con mi Z 0. Ahora es al revés. Busco dentro de la tabla, ya no busco fuera de la tabla. Cuando nosotros sacamos las distribuciones normales, buscamos el Z acá y sacamos el P de Z de acá adentro. Ahora nosotros buscamos el P de Z adentro y sacamos el valor del Z. Por eso ya no podemos usar esa distribución normal de Excel. ¿Se acuerdan cuando le mostré la hoja de normal? Decía así como, no, es que la distribución normal ustedes usan una función de Excel y ya. Y ahora no podemos hacer eso, tenemos que buscarlo con la tabla sí o sí. Y el caudal medio va a ser esta relación. Z igual al MC menos mu partido en la desviación estándar, o sea, menos el promedio partido en la desviación estándar. Ahora el caudal va a ser tu MC. O sea, va a ser tu Z por tu desviación estándar más tu promedio. Y ese va a ser tu caudal medio. Entonces, para esta cantidad de datos,
La probabilidad de que en 50 años tengamos un caudal de 23 metros cúbicos, ¿de cuánto es? ¿Cuál es la probabilidad? ¿2%? Sí. ¿Se entiende? ¿Van cachando? Sí. ¿Cómo funciona? No. La probabilidad de que en 50 años, si mi periodo de retorno son 50 años, ¿cuántos caudales de, o sea, cuántas veces yo voy a tener 23 metros cúbicos en ese río? ¿Cuántas veces? Lo he repetido 1000 veces. Una sola. En 5 años, o sea, en 2 años, ¿cuántas veces yo voy a tener un caudal de 14 metros cúbicos? Una. ¿Cierto? En 10 años, ¿cuántas veces yo voy a obtener un caudal de 23 metros cúbicos? En 10 años. No puede. ¿Cuántas? Díganlo fuerte. ¿O sí? ¿Cómo fue? En 10 años, ¿cuántas veces yo voy a obtener un caudal de 23 metros cúbicos? Ninguna. Ninguna. Ninguna, no deberías. No deberías. En 100 años no deberías tenerla. Chicos, les hice, yo sé que los últimos 15 minutos fueron intensos. ¿Pero alguien tiene alguna duda? ¿Y por qué? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puedes sacar los modelos? Ah, imposible. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Para hacer esta tabla? Sí, porque tiene que ser el Ver los periodos de retorno y primero sacar tu PVZ, ¿cierto? Después sacar sacas tu PVZ y después sacas tu Z, que lo sacas de la tabla de acá adentro. Y con ese Z puedes obtener cada caudal. El PZ cumple es lo que estabas diciendo del... De los riesgos. De fondo son riesgos. Ya. Chicos, yo sé que fue intenso. ¿Tienen alguna duda? Ya. Nada de lo que yo les diga es ley. Yo igual no puedo equivocar que todas las probabilidades, todos somos civiles. Aquí como que ninguno es estadístico al 100% como un industrial o como... No sé. Entonces, si viene alguien y les dice, no, este Z es esto y no sé qué, bla, bla, bla. 100.000.